Encuentra la integral indefinida general, integral de 2x de x. ¿Cuál de las gráficas muestra abajo? Más bien, ¿cuál de las gráficas abajo muestra varios miembros de la familia? Así es que, si calculamos la integral de 2x de x, necesitamos encontrar la antiderivada de 2x, la cual es igual a 2 que multiplica a x cuadrada. Si aquí el exponente del x es 1, sumamos 1 al exponente y tenemos x cuadrada, sobre, tenemos que dividir esto entre el nuevo exponente, entre 2. Y esto es igual a x cuadrada. Y esto lo podrías haber hecho directamente. Si sabes que la derivada de x cuadrada es 2x, entonces la antiderivada de 2x es x cuadrada. Pero aún no hemos terminado. Pues recuerda, esta no es la única antiderivada de esto. Si agregamos cualquier constante aquí, si sumamos cualquier constante y calculamos la derivada de esto, también es igual a 2x. Porque cuando estás derivando una constante con respecto a x, la constante no cambia, así es que su derivada es 0. Así es que la antiderivada aquí podemos decir que toma esta forma, la forma de x cuadrada más c. ¿Y eso qué significa visualmente? Si aquí tenemos el eje y, no, lo voy a hacer mejor, lo puedo hacer mejor que esto. Si aquí tenemos el eje y, eso está mejor. Si este es el eje y este de aquí es el eje x, ¿cómo se ve y igual a x cuadrada? ¿Cuál es la gráfica de y igual a x cuadrada? Y lo que voy a hacer es más bien un boceto de cómo se ve la gráfica de y igual a x cuadrada. Ahí la tenemos. ¿Qué pasa entonces si agrego una constante? Digamos, si agrego la constante 2. 2 es una constante válida, entonces sería y igual a x cuadrada más 2. Déjame escribir esto aquí. Esta de aquí es la gráfica de y igual a x cuadrada. Podríamos decir que aquí la constante es 0. Así es que es y igual a x cuadrada más 0. ¿Qué pasa entonces si c tiene un valor positivo? Por ejemplo, ¿cuál es la gráfica de y igual a x cuadrada más, no sé, más, digamos, 5? La intersección de la gráfica con el eje y es igual a 5. Básicamente vamos a trasladar la gráfica hacia arriba c unidades, que en este caso es 5. Así es que trasladamos la gráfica 5 unidades hacia arriba y obtenemos algo que se ve como esto. Simplemente hemos trasladado la gráfica original hacia arriba. Y aquí ya podrías estar considerando que quizás esta es la opción adecuada. Pero esta opción también nos muestra casos donde la intersección con el eje y es negativa, a partir de que hemos sumado una constante. Pero observa que esta constante puede también ser un número negativo. Aquí c es 5, aquí c es 0, pero también c puede ser negativo. C también puede ser menos 5. Si queremos graficar y igual a x cuadrada más menos 5, que en realidad es y igual a x cuadrada menos 5, entonces la gráfica se va a ver como esto. Estamos trasladando la gráfica de y igual a x cuadrada 5 unidades hacia abajo. Aquí trasladamos 5 unidades hacia arriba y aquí trasladamos 5 unidades hacia abajo. Así es que la gráfica se traslada a c unidades. Si c es positiva es hacia arriba y si c es negativa es hacia abajo. Así es que definitivamente B es la gráfica donde se muestran la familia de soluciones. Al calcular la derivada de cualquiera de las funciones que están representadas por estas gráficas, se obtiene 2x. Otra manera de verlo es que la antiderivada de esto, la integral indefinida de 2x de x es igual a x cuadrada más c, lo cual se puede representar por gráficas que se ven como esto. Básicamente, la traslación de la gráfica y igual a x cuadrada hacia arriba o hacia abajo. Y aquí se podrían agregar tantas gráficas como se quisiera. Supongamos que esta de aquí es la gráfica de f minúscula de x. Esa es la gráfica de f minúscula de x. Y digamos que también tenemos una función f mayúscula de x, para la cual su derivada f mayúscula prima de x es igual a f minúscula de x. Es igual a f minúscula de x. Dado eso, ¿cuál de estas pudiera ser f mayúscula de x? ¿Cuál de estas pudiera ser f mayúscula de x? Te invito a que le pongas pausa al video e intentes encontrar la solución por tu cuenta. Bien, si esta curva es la derivada de alguna de estas, significa
que para todos los valores de x, esta curva representa la tasa instantánea de cambio o la pendiente de la recta tangente a la curva de aquella de estas que corresponda a f mayúscula de x. Veamos algunas cosas aquí. ¿Qué conocemos de f minúscula de x, que es la derivada de alguna de estas? Aquí vemos que f minúscula de x siempre es positiva. Tiene una asíntota en cero cuando x tiende a menos infinito, pero f minúscula de x siempre es positiva. Y dado que f de x representa la pendiente de alguna de estas, eso quiere decir que la pendiente de la función que estamos buscando tiene que ser siempre positiva. ¿Y qué es lo que vemos en estas gráficas? En esta gráfica, la pendiente de la recta tangente siempre es positiva. Aquí también siempre es positiva. A medida que se incrementa la x, se incrementa la y. Aquí también siempre la pendiente es positiva, pero aquí no. Aquí a medida que aumenta x, y disminuye. Así es que podemos descartar esta. Ahora, ¿qué otra cosa podemos ver? Bien, esta es la derivada. Esto nos da la pendiente de la recta tangente. Así, por ejemplo, si x es igual a menos 4, f de menos 4 es un valor muy pequeño. Es un valor muy cercano a 0, ligeramente mayor que 0. Eso nos dice que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f mayúscula de x tiene que ser un valor cercano a 0 cuando x es igual a menos 4. Veamos entonces, aquí, cuando x es igual a menos 4, la pendiente de la recta tangente no parece ser cercana a 0, de hecho, parece que es 1, así es que descartamos esta gráfica. En esta de aquí, cuando x es igual a menos 4, la pendiente de la recta tangente sí parece tener un valor cercano a 0. Y en la última gráfica, también, cuando x es igual a menos 4, la pendiente de la recta tangente también parece tener un valor cercano a 0. Así es que ahora solo tenemos que decidir entre estas dos. Veamos cómo podemos elegir la adecuada. Pensemos en otro punto. Cuando x es igual a 0, f de x está cerca de 1. F de x está cerca de 1. No, de hecho, f de x es igual a 1. Sí, f de x es igual a 1. Así es que para f mayúscula de 0, la pendiente de la recta tangente tiene que ser igual a 1. Veamos las gráficas. Aquí, la pendiente de la recta tangente parece muchísimo menor que 1. Es muy pequeña, no llega ni a 0.5. En cambio aquí, la pendiente de la recta tangente cuando x es igual a 0, sí parece ser 1. La pendiente de la recta tangente cuando x igual a 0 en esta gráfica, sí parece ser 1. Así es que esta de aquí resulta ser la mejor opción para f mayúscula de x. Esta es entonces f mayúscula de x. Y puedes darte cuenta que se ven muy parecidas. De hecho, se ven iguales. Con lo cual podrías recordar de lo que ya aprendiste de cálculo diferencial, que esta se ve como la función exponencial natural. Y aunque no nos pidieron que determináramos cuál era la función, solo nos pidieron que determináramos cuál podría ser la gráfica de la antiderivada de esta función. F minúscula de x es la derivada de f mayúscula de x, o f mayúscula de x es la antiderivada de f minúscula de x. Y nos hemos dado cuenta visualmente de que esta función, de hecho ambas funciones, corresponden a e a la x, pues la derivada de a la x es e a la x. Tenemos que f de 7 es igual a 40 más 5e elevado a la séptima potencia y f' de x es igual a 5e a la x. Y nos preguntan cuánto vale f de 0. Así que para obtener f de 0, lo que vamos a hacer es tomarnos la antiderivada de f' de x y de ahí vamos a obtener una constante de integración. Entonces podemos usar la información que nos dan justo aquí, que f de 7 es igual a esto, lo cual es una expresión. Bien, bueno, es una expresión, pero realmente es un número. No hay variables en esto. Entonces podemos usarlo para resolver esa constante de integración y después ya tendremos completamente a f de x y así vamos a poder utilizar a esa f de x para evaluar f de 0. Entonces hagámoslo. Si f' de x es igual a 5e a la x, entonces f de x va a ser igual a la antiderivada de esto. Es igual a la antiderivada de 5e elevado a la x de x.
Y bueno, una propiedad que encuentro interesante de las exponenciales, de hecho, permítanme, primero voy a hacer un paso antes de decirte esa propiedad. Voy a sacar este 5 afuera de la integral y me va a quedar 5 veces la antiderivada de elevado a la x de x. Y una de las propiedades muy interesantes que me parecen de la función exponencial es que la antiderivada de a la x es a la x. Y bueno, eso porque la derivada de a la x es a la x, lo que encuentro increíble cada vez que tengo que pensar o manipular la derivada o la antiderivada de a la x. Entonces, esto de aquí va a ser exactamente igual que 5 veces elevado a la x más una constante de integración. Y lo puedes comprobar sacando la derivada de 5e a la x más c. La derivada de 5e a la x, bueno, eso es 5e a la x, así que vamos bien. Y la derivada de c es 0 porque es una constante, así que no la vamos a ver aquí y llegamos justo a esto. Ahora, ¿qué te parece si utilizo esta información que tengo aquí para determinar el valor de la constante, el valor de c? Y ya que sepamos quién es c, vamos a saber exactamente cuánto es f de x. Y ya que tenemos a f de x, vamos a evaluarla en 0 para obtener la respuesta que estamos buscando. Así que sabemos que f de 7, déjame ponerlo con este color, f de 7, esto va a ser igual a, y bueno, vamos a sustituir a x por 7. Me va a quedar 5 elevado a la séptima potencia más c. Ok, pero por otra parte sabemos que f de 7 es esto que tengo aquí. Es 40 más 5e elevado a la séptima potencia. Así que f de 7 es esta información que tengo aquí y también esto que tengo aquí. Y ya con esto es bastante sencillo obtener a c, porque si eliminamos a 5e a la 7 de ambos lados, voy a obtener que c va a ser igual a 40. De lujo. Entonces ya podemos escribir de nuevo a f de x. F de x va a ser igual a 5e elevado a la x más c, pero c vale 40. Y ahora sí, si queremos obtener el valor de f de 0, podemos decir que f de 0 va a ser igual a 5e elevado a la potencia 0 más 40. Pero e elevado a la potencia 0, esto es 1. Así que me quedaría 5 por 1, lo cual es 5, más 40 es 45. Y ya con esto hemos terminado. Esta vez tenemos que f de 2 es igual a 12, f' de x es igual a 24 entre x cúbica y queremos saber cuánto vale f de menos 1. Muy bien, así que nos dan la derivada en términos de x. Entonces, tal vez podríamos sacar la antiderivada de la derivada para encontrar nuestra función original. Así que hagamos eso. Entonces, podemos decir que f de x va a ser igual a la antiderivada, o dicho de otra manera, la integral indefinida de f' de x, que es lo mismo que 24 entre x cúbica, Pero en lugar de ponerlo así, lo voy a poner de la siguiente manera. Lo voy a poner como 24 que multiplica a x elevado a la potencia menos 3. Esto de x. Y lo estoy poniendo de esta manera porque va a ser mucho más fácil resolverlo y trabajar con esto. Entonces, ¿cuál es la antiderivada de 24x a la menos 3? Bien, solo vamos a usar la regla de la potencia a la inversa. Así que lo que vamos a hacer es tomarnos el 24, ok, poner x y después aumentar en 1 el exponente. Me va a quedar menos 3 más 1 y a esto dividirlo entre el exponente aumentado, es decir, menos 3 más 1. Así que esto me quedaría mejor como x elevado a la menos 2, esto dividido entre menos 2. Y ya está, puedes ver que si llegamos a esta derivada,
Observa, si sacamos la derivada usando la regla de la potencia, me quedaría menos 2 veces 24 entre menos 2. El menos 2 con el menos 2 se cancelaría, me quedaría simplemente 24, que multiplica a x, y a este exponente habrá que restarle 1. Entonces me quedaría 24x elevado a la menos 3, que es justo lo que tenemos aquí. Así que lo que tenemos aquí es f de x. Bien, f de x tiene que involucrar una constante. Entonces, a esta expresión que tengo aquí le vamos a sumar una constante. Y es que observa, si tuviéramos que sacar la derivada de esta función, bueno, ya vimos que la derivada de 24x a la menos 2 entre menos 2 es 24x a la menos 3 y la derivada de una constante es 0. Simplemente desaparece, así que no la vemos cuando tenemos la derivada. Es por eso que tenemos que asegurarnos de que aquí pueda haber una constante. Y tengo un presentimiento basado en la información en la que nos dan de que vamos a usar esta constante. Así que permíteme escribir de nuevo a f de x. F de x es esta expresión que tengo aquí. F de x es igual, y tengo 24 entre menos 2 es menos 12 x elevado a la menos 2 más esta constante. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo averiguamos el valor de esta constante? Y lo bueno es que nos han dicho que f de 2 es igual a 12. Déjame atraparlo con este color. Así que vamos a escribir esto acá abajo. Tengo que f de 2 es igual a 12 por una parte, pero por otra parte tengo que es igual a menos 12 y en lugar de x voy a poner 2, que multiplica a 2 elevado a la menos 2. Ok, esto más una constante. Ahora, ¿cuánto es 2 elevado a la menos 2? Bueno, aquí lo puedo hacer. 2 elevado a la menos 2 es lo mismo que 1 entre 2 elevado al cuadrado, que es lo mismo que un cuarto. Entonces, en lugar de esto, voy a poner un cuarto, y de aquí obtengo lo siguiente, que 12 es igual a menos 12 por un cuarto, bueno, eso es menos 3, más esta constante que estoy buscando. Y si sumo 3 de ambos lados, voy a obtener que 15 es igual a esta constante. Y de lujo, esto es lo que estaba buscando. Porque entonces podemos cambiar a esta c por 15, a esta otra c por 15, y podemos escribir a f de x de la siguiente manera. F de x va a ser igual, y bueno, en lugar de menos 12x a la menos 2, esto lo puedo escribir como menos 12 entre x cuadrada. Menos 12 entre x cuadrada más 15. Y bueno, ahora quiero averiguar cuánto es f de menos 1, así que si en lugar de x pongo menos 1, entonces acá abajo me va a quedar menos 1 elevado al cuadrado. Y ahora sí, puedo decir que f de menos 1 es igual a... Bueno, menos 1 al cuadrado es 1, así que me va a quedar simplemente menos 12 más 15. Y bueno, eso es igual a 3. Y ya con esto hemos acabado. Lo que buscábamos era f de menos 1. Y ahora sí, podemos decir que f de menos 1 es igual a 3. Y hemos acabado.